Guerra entre Israel e Irán. Se cumple la profecía de Gog y Magog. Ezequiel capítulos 38 y 39. Suscríbete ahora y activa la campanita para seguir descubriendo las profecías que están tomando vida ante nuestros ojos. El juicio anunciado por el profeta Ezequiel hace más de 2600 años parece tomar forma en nuestros días. Los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel relatan una coalición de naciones que atacará a Israel en los últimos tiempos. Lo que parecía una visión lejana, hoy toca la puerta de nuestra generación. El 13 de junio del año 2025 Israel lanza la Operación León Ascendiente contra Irán. En la madrugada del 13 de junio del año 2025, los cielos del Medio Oriente se encendieron con fuego. Israel lanzaba un ataque a gran escala sobre Irán bajo una operación llamada León Ascendiente. Pero esta fecha no fue una cualquiera. En el calendario hebreo, el número 13 simboliza unidad y misericordia divina. El inicio de esta guerra parece más que una coincidencia. Para muchos, es una señal, el reloj profético ha comenzado a sonar. Israel e Irán, de amigos a enemigos. Hubo un tiempo en que Irán fue refugio de Israel. Bajo el reinado de Ciro el Grande, Persia permitió el retorno de los israelitas y la reconstrucción del templo. Pero todo cambió en el año 1979. El nuevo régimen teocrático transformó la antigua alianza en oro. Israel pasó a ser llamado el pequeño Satán. Y esas palabras se convirtieron en la antesala de una guerra espiritual. La bomba profética que se está cumpliendo en estos días. En el año 2025, Israel descubrió que Irán podía construir hasta 15 bombas nucleares. Para el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, esto era un nuevo holocausto en potencia. Pero esta vez por una catástrofe nuclear, así que la respuesta fue inmediata. El primer ministro de Israel ordenó el ataque, y el mundo cambió. Comenzaba la guerra que marcaría una nueva era. El lenguaje del odio de Irán hacia el pueblo judío. Desde el año 1979, el régimen iraní dejó de llamar a Israel por su nombre. Lo llaman el régimen sionista, como si quisieran borrar su existencia del mapa. El ayatollah Jamenei dijo, el régimen sionista es un cáncer que debe ser eliminado. Esta retórica ha alimentado décadas de guerra espiritual. La coalición profética que va a atacar a Israel. Ezequiel profetizó una coalición de naciones lideradas por Gog, príncipe de Magog. Persia, ahora Irán, Cus, ahora Sudán, Fut, ahora Libia, Togarma, ahora Turquía, Gomer, ahora posiblemente zonas del Cáucaso o Europa Oriental. Hoy, sus equivalentes modernos están alineados contra Israel. Irán, Rusia, Siria, Turquía, Libia y Sudán. Todos juntos. Y desde las sombras, China observa con atención. La profecía ha cobrado vida. El final según la profecía de Gog y Magog. Ezequiel lo escribió con precisión, Dios intervendrá. Habrá terremotos, pestes, fuego, lluvia de azufre. Los ejércitos enemigos caerán en los montes de Israel. Durante 7 meses se enterrarán los cuerpos. Durante 7 años se destruirán las armas. El mundo entero sabrá que Israel no está solo. La guerra que comenzó el 13 de junio del año 2025 no es solo un conflicto geopolítico. Es una profecía activada. Una alerta para toda la humanidad. ¿Qué significa esto para ti y para el mundo? Esta guerra va más allá de bombas y ejércitos. Sacude el alma. Nos obliga a preguntarnos, ¿en qué creemos, qué rol jugamos en este momento profético? Para los que tienen fe, es un llamado a orar, a estar alerta y a confiar en las promesas eternas. Para el mundo, es una señal, no todo está bajo control humano. ¿Y tú, de qué lado de la historia estarás?